Nació desde la necesidad de, como de quejarnos. Teníamos como necesidad de quejarnos un momento en la historia. Es- Comenzó como un corto y luego después lo abordamos un corto en colectivo, y después lo abordé yo solo, el largo. Y se convirtió, en principio era como una suerte de queja, muy anárquica, y después lo formalicé en la comedia. Y para mí era como necesario porque es mi ambiente y lo conozco. Y hay una máxima del cine que a veces dice que las películas de afuera son más interesantes que de lo que está pasando dentro de la película. Y entonces era como jugar con eso de lo que pasa afuera, que a veces es tan interesante o más interesante que las películas que está pasando dentro. Esa disparidad viene un poco de, sobre todo las cosas de mi cabeza, pero en esencia yo vengo de Trujillo. Y entonces unía de donde yo vengo, de donde estoy, y que era perfecto como caldo de cultivo generar una cosa para la comedia, como que bueno, irse a hacer una película vaquera en Niquitao, un pueblo trujillano. Bueno, yo elegiría otra locación, pero en este caso mis personajes eligieron que fuese Niquitao, y se propiciaba la comedia justamente poner esos elementos unos al lado del otro. Y creo que fue así. La comedia se presta para eso porque, bueno, hay como cosas como un poco que no concuerdan, según el género. El casting fue una cosa muy agradable. Se da, entre otras cosas, por el conocimiento ya de amigos que habíamos estado cultivando para que participaran en la película. Desde su proceso de creación ya habían algunos amigos desde ancestrales, pues de hecho de Trujillo mismo, como Armando Lozada, que ya lo habíamos cautivado para él. Y en ese proceso fueron apareciendo otros personajes que ya estaban allí. Pero ya cercano a la realización, pues comenzamos como a ajustar el casting, y se nos dio de forma orgánica que uno apareciera y complementara al otro. En esencia, los protagonistas, para mí era muy importante que tuviesen una sinergia que pareciera que se conocieran de hace mucho tiempo. Le hacemos un homenaje también a José Torres. La mayor verdad que tiene la película sobre el western la tiene José Torres, porque él es un actor que hizo más de 30 películas en la Italia de los cines spaghetti, del western spaghetti, perdón. En el western spaghetti el señor José Torres hace más de 30 películas, entre ellas muchas de protagonistas. Siempre fue malo, por supuesto. Pero entonces hacemos un homenaje de Todo por la Taquilla, donde bueno, lo reflejamos a él como es, como un señor que hizo cine, ¿no? Claro, le ponemos un matiz a ello. Que uno de los grandes valores que tiene esta película es ese casting. Porque lograr esa comedia que hicimos con recursos de la comedia básicos, es decir, no recurrimos a la violencia, no recurrimos al cliché, a burlarnos del otro por burlarse, sino nos burlamos nosotros mismos. Y entonces ahí logramos una comedia muy ligera, pero a su vez muy venezolana, con todo ese humor venezolano. Alguien dijo por allí una frase interesante: recupera ese humor sano del venezolano, que en principio se ríe de sí mismo. Y así es Todo por la Taquilla. Todo por la Taquilla viene a ofertarse como una comedia que hará reír y disfrutar a la gente en las salas de cine. Nuestra mayor pretensión es que la gente se disfrute y se goce esos 93 minutos de función. Y creo que así lo hemos logrado. Las veces que se ha proyectado con público, la gente sale muy agradecida, con una sonrisa de oreja a oreja, pues satisfecha de lo que vio, a gusto de verse reflejado allí, porque hay mucho de lo que somos, pues, de la venezolanidad, de ese humor que tenemos. Fue un proceso muy interesante. Una de las cosas que tiene dentro del proceso de hacer Todo por la Taquilla era que se parecía a mis personajes cuando hacían Todo por Hostilia. Entonces había una reciprocidad de la realidad. Y en ese juego de realidades me permitía a mí como director mezclar a esas realidades de los actores que estaban a la hora de representar, cómo juntar los motivos que habíamos vivido fuera de la escena, los mezclamos dentro de la escena. Y así funcionó muchas veces. Así los actores se nutrían un poco de lo que estaba pasando fuera, y a su vez nosotros nos nutríamos de lo que estaba pasando adentro. Entonces es una suerte de realidad traspolada constantemente, que en el caso nuestro fue muy divertido. Nuestro proceso fue muy divertido. Los actores, era una cosa que teníamos que lograr, que nos divirtiéramos,
para que a su vez cuando nos viéramos en la pantalla o se viera en la pantalla sea de la misma forma un divertimento. Y así lo logramos. Pasamos 28 días duros en el sentido de que no había muchos recursos económicos, pero fueron 28 días casi que fluidos. El cine nacional, o el cine en realidad a veces tiene algunos traspiés por una u otra circunstancia y nosotros fuimos fluidos, no perdimos, creo que perdimos un solo día nada más de rodaje. Comencé a estudiar ingeniería agrícola en Trujillo, esperando que alguna vez se abriera la escuela de medios en Mérida. Entonces esperaba y no, dije, no, esto no va a prosperar y 7 años después se abrió. Y me vine a Caracas a perseguir mi sueño, que era estudiar cine. Ahí me conseguí, como a mitad de los 90, un cine venezolano un poco desvalido, con muy pocas producciones en cartelera, con desconexión absoluta del público, con muy pocas producciones. Y entonces ahí cuando comienza uno a empezar a verse y a reírse de sí mismo, es decir, aquello que no se conectaba con el público, que se veía aislado, y uno emergiendo y queriendo hacer un poco eso, bueno, terminé yo en este lugar. Pero el cine venezolano desde la aprobación de la ley de cine ha venido robusteciéndose. Los mecanismos, las instituciones que nos acompañan a la hora de hacer cine están allí y están haciendo el trabajo desde la Villa del Cine, Amazonia Films, por supuesto el CENAC y los otros mecanismos, redes regionales de cine, Fonprocine mismo. Estamos en un buen momento. Este año se promete exhibir más de 40 películas venezolanas, récord. El año pasado tuvimos un récord de taquilla venezolana. El año pasado también ha sido un proceso de crescendo en calar ante el espectador venezolano. Es decir, ahora hay una gama de posibilidades en temas, en oferta cinematográfica, en actores, en regiones, ¿cómo se llama? Apareciendo dentro, ya el cine venezolano no es solamente Caracas, ¿no? Un poco el ejercicio nuestro también era poco salir de Caracas, yo no soy totalmente de Caracas y entonces había que vernos desde afuera. Y ahora vemos películas regionales casi, y hay más festivales de cine, es decir, el cine venezolano está en muy buen momento. La exhibición hacia afuera del país, el festival ya lo ha dicho, ya hay sellos, un par de películas con sellos internacionales muy buenos, es decir que estamos en muy buen momento.